Hola mundo jurídico, he aquí Kevin Moreno en un nuevo video para nuestro canal de YouTube. Sean bienvenidos. La inseguridad y el índice de delitos en nuestro país ha continuado incrementándose. Esto se debe a una problemática social y jurídica que debe ser abordada desde el derecho penal. Por ello, el día de hoy trataremos acerca del derecho penal del enemigo, para explicar desde la dogmática jurídica cuáles son los principales fundamentos del funcionalismo normativo sistémico, para que desde la dogmática penal podamos combatir estos males sociales que afectan a nuestro país. Derecho penal del enemigo. Esta teoría que te voy a explicar, si es que deseas profundizarla, puedes leer el libro del maestro Pedro Javier Granja, ¿Qué es y qué no es el derecho penal del enemigo? Para entender el derecho penal del enemigo, debemos tener en claro cuál es el objetivo de la norma penal. En toda norma penal siempre existe un mensaje comunicacional a la sociedad. Expliquemos esto con un ejemplo. Si es que yo robo a una persona, recibo determinada pena o determinado castigo. Es decir, que está prohibido robar o sustraerse bienes que no son míos, bienes ajenos. Por lo tanto, la normativa penal está dando ese mensaje comunicacional. Ahora bien, entendamos la introducción al funcionalismo normativo sistémico, que es básicamente la base del derecho penal del enemigo. Cuando nosotros en las clases de derecho penal recibimos en la introducción que toda norma penal siempre protege bienes jurídicos, ¿es verdad? Sí, ¿no es cierto? Los bienes jurídicos. Pero cuando nosotros analizamos los bienes jurídicos en su profundidad, vemos que esos bienes jurídicos no tienen que estar en el aire. Por ejemplo, si es que existen delitos contra la vida, ¿cuál es el bien jurídico que se protege? La vida, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se puede proteger la vida en un caso, por ejemplo, de asesinato o de sicariato? Cuando vemos que ya ese bien jurídico protegido ya ha sido lesionado, es decir, esa persona ya no tiene la vida, el Estado no pudo proteger la vida. Por eso es que el funcionalismo normativo sistémico aplica la técnica de que los bienes jurídicos no están en el aire, siempre tienen que estar adscritos a un titular. Por lo tanto, el funcionalismo normativo sistémico lo que protege es la erosión de la norma, ¿sí? La erosión de la norma, es decir, que nosotros no transgredamos la ley, porque si es que nosotros transgredimos la norma penal o la ley, vamos a recibir una pena. Ese es uno de los conceptos básicos del funcionalismo normativo sistémico, proteger que no se erosione la norma y por otra razón proteger esa interacción social, la convivencia armónica de la sociedad, que la norma no pierda su sentido social y sobre todo la eficacia. Ahora entendamos las bases del pensamiento del derecho penal del enemigo. Para entender estos conceptos claves debemos conocer que vivimos dentro de una sociedad donde todos debemos convivir, todos necesitamos uno del otro. Queramos o no, dependemos de las otras personas para poder desarrollar nuestra vida. Por eso, la norma penal tiene determinadas condiciones para asegurar esa convivencia, esa interacción social de manera adecuada. Por ello, para el derecho penal del enemigo existe para que no pueda haber y no vivamos en un caos, en una barbarie, existen dos tipos de expectativas: la expectativa cognitiva y la expectativa normativa. Empecemos explicando estos dos tipos de expectativas con ejemplos muy interesantes.
Expectativa cognitiva. Supongamos que el famoso Peter Parker le invita a su querida novia Mary Jane a pasear, a ir por una obra de teatro. Mary Jane le dice que va a llover y el famoso Peter Parker no le hace caso. Evidentemente llueve y se mojan los dos. Ahora entenderíamos que Peter Parker, a pesar de haber peleado con un montón de villanos, primero, no es creíble su apreciación del tiempo, y segundo, tampoco es un meteorólogo para poder adivinar el clima. Por lo tanto, Mary Jane no le debe hacer caso a Peter Parker. Peter Parker lo que genera es una defraudación cognitiva, ¿ok? Entonces, entendida la expectativa cognitiva. Ahora vamos con la expectativa normativa. Pongamos el mismo ejemplo de Peter Parker. En el tema de Joe's Pizza, cuando le contratan a Peter Parker a trabajar, vemos que no tiene una seguridad laboral adecuada, no tiene el uniforme, la vestimenta, los implementos, y además de aquello le obliga a Peter Parker a entregar su pizza en menos tiempo del que normalmente se debería entregar, restringiendo algunos de los derechos y obligaciones del empleador hacia el trabajador, es decir, hacia Peter Parker. Esta transgresión de la norma, esta omisión de cumplir los deberes del empleador hacia el trabajador, se llama una defraudación normativa, ¿ok? Entendido estos dos tipos de normativas, ¿por qué les explico esto? Porque para el derecho penal del enemigo no solamente debe existir una defraudación cognitiva, sino también debe existir una defraudación normativa. Por lo tanto, para el derecho penal del enemigo, si es que existe una defraudación cognitiva y a partir de aquello una defraudación normativa, la persona que realiza este delito debe pagar a las demás personas por los daños que ha producido, no solamente para el bien jurídico individual, sino también para la sociedad. Resarcir de una manera u otra esos daños que ha generado a la convivencia armónica de la sociedad. Bien, una vez que hemos entendido varios de los conceptos preliminares y la introducción hacia el derecho penal del enemigo, expliquemos fácilmente qué es lo que propone el derecho penal del enemigo. Para ello debemos citar a uno de los grandes exponentes del derecho penal del enemigo, Günther Jacobs. Su pensamiento filosófico y su pensamiento dogmático penal se basa en las corrientes de Max Weber, de Hegel, de Heidegger, de Lewis, Hobbes, de Simmel y varios autores más. ¿Qué es el enemigo para Jacobs? ¿Qué es el enemigo para lo que conocemos como el derecho penal del enemigo? El enemigo es esa persona que permanentemente se aleja de la norma, por lo tanto genera esa erosión y también genera un problema en la estructura social y jurídica de la sociedad. Es decir, el enemigo es la persona que se aparta de la norma. Ahora bien, ¿qué es lo que propone el derecho penal del enemigo? ¿Qué es lo que propone Günther Jacobs para combatir todo este tipo de delitos? Günther Jacobs lo que propone es una bifurcación del aparato penal, es decir, que estamos conscientes que existen delitos de menor peligrosidad y de mayor peligrosidad, y que cada uno de ellos debe llevarse con un determinado tratamiento, sin analizar el tema o quitarles las garantías. Ojo, toda persona merece garantías y derechos, pero también hablamos de personajes que son verdaderos focos de peligro para la sociedad. Estamos hablando de secuestradores, estamos hablando de violadores, de terroristas, de delincuentes financieros, que ellos sí generan una erosión fuerte, no solo en la norma, sino en la estructura social, y por lo tanto deben ser combatidos con un nuevo derecho, con un derecho de tercera generación que se conoce el derecho penal del enemigo, y varios mecanismos como por ejemplo el anticipo de la punibilidad. Ahora que estamos viendo el asunto de la criminalidad, ¿cómo se lo puede reducir? A través de la despersonalización parcial. ¿Qué significa eso?
El derecho penal del enemigo de ninguna manera busca la pena de muerte. Eso lo dejamos para el populismo penal. El derecho penal del enemigo busca una despersonalización parcial, es decir, que el Estado tenga ese poder punitivo y le diga al delincuente que sí existe norma y que si la persona que sea se atreve a erosionar la norma, recibirá una determinada pena. Bueno, estos son varios conceptos básicos del derecho penal del enemigo. Ya les mencionaba, si es que ustedes desean profundizar esos conocimientos, les recomiendo el libro del doctor Pedro Javier Granja acerca de, el título se llama ¿Qué es y qué no es el derecho penal del enemigo? Para entender un poquito más este concepto sobre la dogmática penal del funcionalismo normativo sistémico. Bueno, estimados amigos, hasta aquí nuestro video de YouTube. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, a que lo compartas con tus amigos. Vamos a generar y a seguir subiendo más videos que sean de mucho interés para ti. Déjanos en la caja de comentarios qué tal te pareció el video, si hablamos un poquito más de este tema de derecho penal, si empezamos a tratar nuevas áreas. Es muy importante y te agradezco mucho por todo tu apoyo y tu aporte a nuestro querido canal de YouTube. Nos vemos en la próxima oportunidad. Adiós.